Los colaboradores de las pandillas, vamos a mirar esto con Julio Talamonti y este es el análisis de la tarde. Talamonti, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Andri, ¿cómo estás tú? ¿Y cómo está usted allá en casa? Qué gusto saludarle. Efectivamente, hablaremos nuevamente de ese submundo criminal que realmente nos tiene de rodillas, las pandillas y todo lo que gira alrededor de ellos. Hoy, específicamente, vamos a hablar de aquellas personas que sin ser parte de la estructura de la pandilla, están allí, como tú lo decías, Andri, para colaborar y vaya, que en muchas cosas. Talamonti, ¿cuántas y cuáles son las maras que existen y que operan actualmente en Guatemala? Esto siempre es importante poder recordarlo porque uno dice es que hay tantas maras y no, tenemos que recordar una situación. Maras en Guatemala hay dos, ¿no? Y en el mundo de las maras, y esas dos maras son la que primero se formó, la MS-13, más conocida como la Mara Salvatrucha, y por supuesto el Barrio 18, la que la gente llama la Mara 18. Esas son las dos grandes maras que existen y que se subdividen a su vez en pequeños, digamos, filiales, llamémosle así, a las cuales denominamos clicas. ¿Y desde cuándo operan? Has dicho que la Salvatrucha se originó primero en Guatemala, ¿no? ¿Desde cuándo está esto de las maras en el país, Talamonti? ¿Desde qué década, no? Fíjate, Andri, una situación muy interesante. Las maras nacieron bajo la forma de pandillas, porque aquí hay que hacer una acepción bien clara. Una pandilla no es lo mismo que una mara. La mara es la tribu urbana centroamericana. Las pandillas, la primera de ellas nació en un suburbio de Los Ángeles, la MS-13, particularmente formada, no exclusivamente, particularmente por ciudadanos inmigrantes de origen salvadoreño. ¿Para qué? Porque ¿para qué surgió? ¿No? Uno se pregunta a veces por qué surgió una pandilla allá en Estados Unidos. Para protegerse de las pandillas de afroamericanos, ¿verdad? Porque las pandillas de afroamericanos, que eran las personas más discriminadas a mediados de la década de los 80, cuando llegaron los inmigrantes guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, empezaron a hacer lo mismo con ellos. Y posteriormente se formó siempre en un suburbio de Los Ángeles el Barrio 18. Cuando empezó el fenómeno de las deportaciones a gran escala, Andri, estamos hablando de principios de la década de los años 90, dentro de los deportados venían pandilleros que formaron la pandilla y aquí se formaron algo nuevo, continuar con la pandilla, pero volverse mara. ¿Por qué mara? Porque aquí literalmente pueden delinquir a su sabor y antojo hasta llegar a matar. Talamonti, todo eso me imagino que ha sucedido porque no hemos frenado como Estado de Guatemala, como gobiernos que han pasado, no hemos frenado en la proliferación de las pandillas, ¿no? Es correcto. De esa cuenta que hoy proliferan estas dos pandillas con diversas clicas. ¿Puedes contarnos un poquito qué es una clica? Sí, claro que sí. Para ir entrando más en el contexto del submundo de las maras. Las dos maras ya las sabemos, MS-13, Barrio 18. Cada una de ellas tiene espacios territoriales. La mara más grande, fíjate, Andri, televidentes, es la primera que se formó en el mundo de las maras, es decir, la MS-13. Pero en Guatemala la mara que predomina es el Barrio 18. Ahora, el Barrio 18 y la MS-13 no pueden estar todos sus miembros juntos en un mismo lugar, entonces se ha subdividido. Una de las características de la mara es ser territorial y entonces tienen pequeñas clicas. Una clica es un grupo de entre 10 a 20 pandilleros que dominan un barrio, que dominan una calle, que dominan una colonia y que allí operan precisamente no solo para distribuir droga, para todo lo que ellos realmente hacen en el mundo de las maras, la extorsión también, sino que están para defender el territorio, porque ¿cuál es el objetivo de la mara rival? Llegar y quitárselos. Bueno, Talamonti, y así operan, ¿no? Las dos con diferentes clicas para resguardar el territorio. Entonces, hablando de eso, resguardar el territorio, hay jerga específica de las maras, ¿no? Entonces, en esa jerga de las maras, ¿qué es el denominado paro o a qué se refieren ellos? Vamos a... las dos maras tienen distintos niveles de jerarquía, ¿verdad? Por ejemplo, la MS-13 se divide generalmente en 9 niveles jerárquicos hasta llegar a los homies. El Barrio 18 tiene una cuestión muy similar hasta llegar a los homies, que son los jefes, pero los paros específicamente son aquellas personas que sin pertenecer a la mara como tal, es decir, que no hicieron un rito de iniciación, la brincada, por ejemplo, cualquiera de los otros, son gente que giran alrededor de ellos y los ayudan. De allí deviene una expresión del vulgo o de la vulgata guatemalteca que dice, mira vos, haceme el paro, haceme el favor, porque ese favor viene de la jerga de las maras. Un paro es aquel colaborador que no colabora gratuitamente, generalmente también recibe un pago. Eso es lo que pasó precisamente, André, en San José Pinula, donde fueron capturados estos colaboradores, o mejor dicho, estos paros que llevaban armas, municiones y droga.
Bueno, Talamonte, ahí estamos entonces aprendiendo un poquito más sobre la jerga de las pandillas. Ya lo has mencionado en tu intervención anterior a esta, diciendo que el barrio 18 es la pandilla mayoritaria en Guatemala. Así es. Ok, las dos pandillas son crueles, son sanguinarias. Correcto. Lo vemos todo el tiempo en las noticias, pero ¿por qué estás diciendo que el barrio 18 es el mayoritario? ¿Por cantidad de personas o por crueldad o cómo? No, aquí estamos hablando específicamente por el número de clicas y por el número de integrantes del barrio 18, que es una cuestión bien lógica. Es decir, el único país, fíjate, Andri, donde hay mayoría de barrio 18 es en Guatemala. En todos los demás países donde hay maras, desde la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras y las otras partes donde ellos se han extendido, y por supuesto Guatemala, la mara más grande sigue siendo la MS-13. De hecho, en México es tan grande que aquí se da una confusión. Los mexicanos le llaman cholos o sureños, y estos cholos o sureños son simple y sencillamente una forma distinta en México de denominar a la MS-13. Bueno, Talamonte, cuando miramos todas las estadísticas y miramos las noticias, obviamente nos damos cuenta de los crímenes que comete el narcotráfico y de los crímenes que cometen las pandillas. Correcto. ¿Es verdad que no tienen relación las maras con el narcotráfico o en algún momento tienen relación? Hasta cierto punto eso era una verdad, pero tan verdadera hasta hace pocos años. Hoy por hoy ese mito se cayó. ¿Por qué? Porque anteriormente es muy cierto, ¿no? Los narcotraficantes no podían ver a los pandilleros en su misma área de operación y de acción, y entonces donde habían narcos generalmente no habían maras. Pero ahora pasa algo bien distinto, porque hay tres características o muchas más pues del crimen organizado transnacional. Primero es transnacional porque tiene colaboración entre ellos. A ver, los narcotraficantes ahora utilizan a las maras para varias cosas. Primero, para venderles drogas. Son de los grandes clientes que tienen a nivel local. Luego, para que distribuyan droga, porque las maras también se dedican a eso, a la venta de la droga. Y fíjate cómo es esto. Algunos de los cárteles, digamos, más sanguinarios, y aquí sí tenemos que hablar que las dos pandillas pues son igual de sanguinarias, al final de cuentas, se han especializado en tener mano de obra barata para el sicariato, para matar gente. Y ahí vienen en algunas ocasiones especiales y particulares que el narco contrata o subcontrata, mejor dicho, otro estrato criminal de la mara para dedicarse al sicariato. Y Talamonte, obviamente los crímenes cometidos por el narcotráfico per se, como tal, sin el uso de pandillas, son crímenes, digamos, que de otro nivel y de otra estructura, ¿no? Pero ¿cuáles son los crímenes más habituales que cometen las pandillas? Bueno, son muchísimos, ¿no? Porque las maras, fíjate, Andri, inicialmente cuando esto empezó con pequeños hurtos y con pequeños robos. Hasta ahí, digamos, en aquella década de los 80s, 90, pues parecía algo no muy grave el consumo de la droga. Pero esto fue avanzando, porque fue avanzando, como tú dijiste, precisamente porque no se le puso un fin, un alto, una situación de prevención y eliminación de las mismas. Se les ha dejado crecer tanto que hoy por hoy, dentro de su catálogo criminal, aparte de los robos, de los hurtos, está la extorsión, el principal fenómeno delictivo cometido por la mara, cualquiera de las dos. Y por supuesto, Andri, está el sicariato, que es otra cosa que les está produciendo muchísima plata. Bueno, Talamonte, qué difícil situación. Entonces, ahí estamos, ¿no? En Guatemala con dos pandillas. Así es. La pregunta que me surge es, ¿esto de la extorsión y de los imitadores no son una pandilla? No, por el momento no, porque las maras tienen características bien específicas, es decir, generalmente son jóvenes, no mayores de unos 22 años, reclutan cada vez jóvenes más jóvenes, tienen rituales para poder ingresar a las mismas, tienen una estructura. Los imitadores, simple y sencillamente, para que nos quede claro, ¿extorsionan? Sí. Y ahora la mayor parte de extorsión la cometen los imitadores por una cuestión, por el miedo. Se han dedicado a copiar literalmente el modelo de la mara, la jerga de la mara, las amenazas y la forma de hablar para que la gente pues caiga en ese engaño y les dé dinero. Pero por el momento, la gran diferencia, fuera de que no son mareros los imitadores, es que los imitadores por el momento no matan cuando no se paga la extorsión. Los mareros sí. Bueno, como en una jerga también vulgar, ¿no? Son como piratas, ¿no? Sí, correcto. Están pirateando todo el corsarios de la mara son estos, sí. Talamonte, gracias por habernos acompañado aquí en este segmento. Como siempre, feliz fin de semana, Talamonte. Y bueno, igualmente, Andri.